Y hoy día, como es nuestra clase final, clase de clausura, voy a orar yo mismo y Amén. quisiera aprovechar de bendecirles, hermanos, con todo lo que hemos visto en este curso. Te agradezco, Padre mío, te agradezco por cada uno de los hermanos que tomaron tiempo, ánimo y Amén. todo lo que su espíritu requería para examinar este material de prosperidad. Te agradezco, Señor, por su interés. Te agradezco, Padre, por lo que tú vas a hacer en sus vidas y ya has estado haciendo. Te Amén. agradezco, Señor, por lo que puedes hacer todavía en muchas otras personas si nos animamos a ser discípulos que hacen discípulos. Y Amén. te pido, Padre, que estas palabras, estos principios que hemos atesorado, los podamos usar de verdad, Señor, que podamos poner a funcionar nuestra fe sin miedo, sin vergüenza, sin timidez, y podamos darnos cuenta que tú eres un Dios que promete y cumple. Amén. Así que, Padre, guíanos, por favor, en esta última clase y bendice a tu pueblo, Señor, a los que han participado y los que verán estos videos posteriormente. Mm, Te agradezco, Señor mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bien, pues hermanos míos, gracias por su fidelidad, por permanecer hasta ahora. Todavía se van a ir claro, conectando algunos otros, me imagino, pero por ahora vamos a partir y aprovechamos el tiempo. Y como les dije, este es nuestro último capítulo, el capítulo 11, ¿por qué algunos no prosperan? Y me pareció interesante cuando terminé esta serie, mientras la predicaba, de hacer esta pregunta. Porque en efecto recibí dos tipos de testimonios. Uno de las personas que escucharon estos sermones por primera vez antes de que el libro estuviera escrito y dijeron, wow, ¿cuánto me sirvió esto, pastor? Puse a funcionar esto, aquello, este capítulo o este sermón en particular me ayudó tanto, lo puse a funcionar y mire, cosas han cambiado. A veces fueron cambios pequeños, a veces cambios mayúsculos, en distintas áreas, incluyendo la sanidad física. Pero también venían algunos que, o no venían, sino que quedaban igual. Y yo les preguntaba, ¿pasó algo contigo? ¿La serie te hizo algún sentido? Y para ellos era como si, sí, bueno, fue una información interesante, me encantó, pero no ha cambiado mi vida grandemente. Mm. Entonces me hice esta pregunta, ¿por qué algunos no prosperan? ¿Ustedes creen verdaderamente lo que vimos al principio, cuando a través del apóstol Juan dice, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? Mm. ¿Ustedes creen que el Señor dijo en serio, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Si nosotros Amén. creemos esas declaraciones, nuestra vida debiera ser de constante prosperidad. Y ahí viene otra vez el recordatorio de que prosperidad no es estar llenando y llenando las arcas de dinero. Prosperidad siempre comienza en el alma y se desarrolla a través de muchos aspectos de la vida. Pero claro, también en alguna forma y en algún minuto tiene que manifestarse en términos materiales. Así que yo les animo a que ustedes que ya estudiaron este capítulo, ahora lo revisemos y me den también su opinión o tal vez incluso sus compromisos de qué de estos aspectos que vamos a ver hoy día están medio débiles, tal vez en su propia forma de vivir el cristianismo. Y por supuesto, si hubiera entre nosotros algún testimonio de lo que este curso hizo, de lo que resultó en su vida en algo diferente, que les signifique una prosperidad emocional, espiritual, material, como ustedes digan, me encantaría escuchar y nos va a servir mucho también. Comencemos con el texto a memorizar, que eso ya debiera ser una prosperidad, ¿verdad? Porque nos ayuda con la memoria y porque atesorar palabra es bueno para el corazón y es bueno porque es el depósito de la fe. El Espíritu Santo toma de ese depósito y lo trae a nuestra memoria cuando lo necesitamos. ¿Quién quiere
lanzarse con el versículo de la carta a Santiago hoy día. Una frase nomás, pues Es cortito. una súper cortito. Así es. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 1:8, Santiago. Santiago 1:8. Es, Muy bien. sí. Todos lo Entonces, sabíamos. es Me como un poco, adelanté. es como un poco negativo esto, ¿no? Los versículos que aprendimos anteriormente, yo creo que fueron muy positivos en el sentido de recordarnos promesas de Dios. Pero este es como, dice el capítulo mismo, es como un aterrizaje forzoso. Mm, Doble ánimo, literalmente dos almas, dice el griego. Una persona que tiene como dos orientaciones en su vida. Si ustedes quieren, dos formas de pensar. Una que se manifiesta públicamente, que es la políticamente correcta, la socialmente aceptable, y otra que es mucho más profunda, la que se guarda, la que le da vergüenza manifestar, la que no es políticamente correcta, la que no sería aceptable en la iglesia porque conserva muchas incredulidades, muchos temores y cosas por el estilo. Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y por eso claramente no va a prosperar. ¿Y cómo se ve ese doble ánimo, esas dos almas que tiene el pobre en su vida? Veamos esta introducción. En este capítulo final vamos a enfrentar el hecho de que muchos cristianos en realidad no prosperan como debieran. Por lo tanto, veremos aquellas cosas que no debiéramos hacer si es que hemos entendido y creído que el Señor desea abundancia para su pueblo. Claro, vamos a ver aquellas cosas que el Señor desea que no hagamos, pero por reducción, ¿no es cierto? Esas mismas cosas que no debemos hacer, hay una contraparte positiva que sí debemos hacer. ¿Por qué este capítulo podría ser una pauta de consejería? Se los planteo porque lo dice el capítulo y me encantaría que ustedes lo vieran, hermanos míos, porque esto es re interesante. Si ustedes les toca ministrar en una iglesia, de cualquier manera, si ustedes van a ser ayudantes de los pastores, en cualquier sentido, ustedes se transforman en ministros, en pastores, en gente, en discípulos que ayudan a otros discípulos. Y eso significa eh, entrar en estas terapias, en esta ayudantía, que nosotros los cristianos llamamos generalmente consejería, viene del inglés, counseling, ¿no es cierto? Pero no es que damos consejos, no se trata de eso, sino de escuchar a las personas, empatizar con las personas, tratar de llevarlos a los principios bíblicos para que se produzcan cosas. Eso es la consejería cristiana. Y bueno, entonces yo les pregunto, ¿por qué se podría usar este libro o este capítulo final en particular como una pauta de consejería? ¿Quién quisiera responder? Eh, a mí me gustó la forma como termina el libro. Creo que quizás no es la forma como quisiera escuchar la mayoría de los creyentes, pero me parece que tiene un final muy realista en el sentido de que confronta a la iglesia con una responsabilidad, con un compromiso. Se parece un poco así, aunque todavía no lo hemos visto, pero como Moisés, antes de morir, termina poniendo las cosas claras, rayando la cancha, las maldiciones, las bendiciones. Entonces es bueno en ese sentido. A mí me agradó esa postura ya práctica de temas que no son muy bienvenidos, pero que son demasiado necesarios para la vida del creyente. O sea, primero entender que la prosperidad number one es del alma y que las otras son añadiduras y que en la medida que nos preocupamos, el Señor va a ir obviamente prosperando en todos los aspectos. Pero si estamos en dobleces, doble ánimo, como Santiago 1:8, vamos a querer estar con una patita en la iglesia y otra en el mundo y eso no puede desarrollar prosperidad. ¿Ya? Correcto, correcto, Carlito, correcto. Decir algo así. Ahora bien, en este capítulo 11
lo que trato de mostrarles como pauta para consejería es que cuando una persona busca ayuda, lo que está pasando en su vida es que en algún aspecto o en varios no está prosperando. ¿No es cierto? Es como obvio, nadie va a pedir ayuda o consejo si todo le está yendo bien. Entonces, al venir a buscar ayuda, uno podría perfectamente hacer un checklist de estas cosas que están en el capítulo 11 y decir, a ver, hermano, tú haces esto, pa, haces esto, aquí está el problema. Esto no lo estás haciendo. Por eso tu vida está menguando más bien que floreciendo. Y y creo que es un buen checklist antes de entrar en aspectos tal vez más de psicología o Mm. cosas espirituales o cosas así, ¿no es cierto? Este checklist de cosas bien básicas que son cosas que Dios ha dicho, hágalo. Si uno dice, chuta, la verdad es que no lo hago, bueno, ahí está el problema. Porque antes de comenzar a orar o a preguntarle a Dios por qué nos ocurren tales o cuales cosas, debiéramos revisar esta lista y chequear cómo estamos llevando nuestra vida espiritual a la luz de la enseñanza bíblica. Por eso, y realmente se los recomiendo, si ustedes hicieron ese checklist con ustedes mismos, que me imagino que lo hicieron en cierta medida mientras leían el capítulo, Así es. ustedes ya tienen una primera respuesta de por qué tal vez no hay cambios sustanciales desde antes hasta después del curso. En primer lugar, el capítulo dice, porque no tienen compromiso con Dios, su reino y sus leyes. Ceci, ¿podrías leer este versículo que está acá? Segunda de Crónicas 31:21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Así es. Este pasaje tan bonito se refiere a la vida del rey Ezequías Sí. y el pasaje lo dice con toda franqueza y sin buscar hacer una especie de tema sobre la prosperidad, pero de manera muy natural. El rey buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y pasó lo que tenía que pasar. Eso es básicamente lo que quiere decir. Fue prosperado. Ujú. De igual manera, y ya de una forma mucho más extrema, podemos encontrar este pasaje de Gálatas 2:20. ¿Quisieras leerlo tú, Tito, por favor? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perfecto, gracias. ¿Se dan cuenta? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la conclusión del apóstol Pablo mirándose a sí mismo en su relación con Dios. Entonces, esto ya es mucho más que lo que hizo el rey Ezequías. Ezequías dice que buscó a Dios de todo corazón y fue prosperado. Cuando una persona como Pablo llega a estar sumergida en Cristo al punto que ya como que se pierde él y solo se ve Jesús, ¿qué piensan ustedes? ¿Le va a pasar lo del rey Ezequías o no? Sí, Seguramente, obviamente. seguramente. Ahora uno podría pensar, bueno, pastor, pero a Pablo lo azotaron tantas veces, pasó como náufrago varias noches en el océano, pasó hambre, pasó frío, o sea, las pasó re mal. ¿Podríamos decir que Pablo fue un hombre próspero? Ahí nuevamente nos lleva eh, la meditación del libro y la meditación de todos los principios que hemos aprendido a tratar de definir en nuestro corazón qué es la prosperidad. Porque si nuevamente la prosperidad es que nunca me pase nada malo, la prosperidad es que nunca me enferme, la prosperidad es que nunca tenga un problema, bueno, Pablo no habría sido próspero, ni Jesús tampoco. Y por tanto, nuevamente tenemos que revisar, ¿qué creo yo que es prosperidad? Estos versículos nos enfrentan a ese hecho.
Lucas 9:62, Mateo 10:37 y Marcos 8:34. ¿Lo podría leer tú, Ruby, por favor? Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muy bien. Eh, ¿Te parece similar, Ruby, lo que dice Lucas 9:62 con lo que dijo Santiago 1:8 en términos del hombre de doble ánimo? Sí, sí, es lo mismo dicho con otras palabras. ¿No es cierto? En el fondo es tomar una decisión. Me recuerda a un versículo apocalíptico que habla de que o somos fríos o somos calientes, pero no con tibiezas. Entonces, eh, es entregarnos por completo y no andar entre que sí que no. Ujú. Muy bien, Ruby, perfecto. Lo complementaste súper bien. Y entonces, cuando uno se da cuenta de que no debe ser tibio, como tú mencionaste en Apocalipsis, o no debe mirar hacia atrás, eso significa como añorar la vida pasada, ¿verdad? Las costumbres, las formas pasadas, o no debe ser un hombre o mujer de doble ánimo, entonces Jesús mismo nos dice en Mateo y en Marcos lo que Él sí espera, que nosotros lo amemos a Él más que cualquier otro amor y que nos neguemos a nosotros mismos tomando nuestra cruz y siguiéndolo, tal como hizo Pablo en Gálatas 2:20, que dice al punto de que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, todos estos pasajes que estaban en su libro nos hablan del cómo hacerlo, de lo que Dios espera y del cómo hacerlo. Y la promesa sigue estando en 2 Crónicas 31:21. El que hace estas cosas, busca a Dios y lo hace de todo corazón, es prosperado. Es prosperado. ¿En qué? Bueno, en todos los aspectos, comenzando, como nos dice tercera de Juan, en el alma. Y siguiendo con este mismo tema, Mateo 6:33, el conocidísimo versículo, ¿no es cierto? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si ponemos las añadiduras primero, o sea, damos vuelta las prioridades, la vida se desordena y resulta un desastre desde la perspectiva, desde la prosperidad bíblica. La razón de ello es muy simple. Al declararnos hijos de Dios, si menospreciamos las enseñanzas y principios divinos, introducimos oscuridad donde debía reinar la luz. Y los demonios habitan en la oscuridad, incluso en la oscuridad del corazón de un creyente. Entonces, hermanos, no se puede juguetear entre la luz y las tinieblas. Somos de la luz, pues sea de la luz. Tome el arado y no mire para atrás. No puede ser de doble ánimo. Es una sola cosa, una decisión. ¿Cuál es la decisión? La que tomó el rey Ezequías. Buscó a Dios y lo hizo de todo corazón. Y la recompensa para esa forma de vida es prosperidad en todos los aspectos. ¿Ok? Ahí está en el primer punto. Entonces hay una cosa que es negativa y una cosa que es positiva. La negativa es las personas a veces creen que Dios tiene cierta obligación de prosperarlos, aunque ellos no busquen el reino de Dios. No va a ser así. La positiva es que buscando el reino de Dios, el Señor mismo está comprometido con nuestra prosperidad, comenzando por el alma. Segunda razón por la que algunos no prosperan. Y si alguien quiere hacer un comentario o dar un testimonio, por favor, solo levante la manito y dele. Porque no tienen disciplina con la palabra. Esto es interesante también. Eh,
Cristina, ¿usted podría leer este pasaje de Josué 1:8, por favor? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Quién no ha memorizado alguna vez este pasaje y lo ha atesorado o ha meditado en su corazón? Incluso hay quienes cantan este pasaje y es precioso. Entonces, el punto es que Dios nuevamente le dice, mira, la palabra tiene una influencia enorme en esto que hizo el rey Ezequías de buscar a Dios. Y entonces Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y qué interesante que dice de tu boca. Uno esperaría que dijera de tus ojos, ¿no es cierto? Pero le dice de tu boca, porque la palabra en la antigüedad era leída en voz alta, por lo general. Entonces nunca se apartará esto de tu boca, de que lo estés leyendo y en la medida que hacemos también lo que nos dijo Carlitos hace un rato, que la estemos compartiendo. Yo creo que sería una aplicación para nuestro tiempo. Nunca se apartará de tu vida, entonces podemos decir, esta disciplina de leer la palabra y de compartirla, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, otra vez la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa extraordinaria. Pero fíjense que le pone la carga sobre Josué. Tú harás prosperar tu camino, porque yo ya le di a la palabra el poder para que lo haga. La semilla de la palabra sembrada en tu corazón ya tiene en sí el poder para hacerte prosperar. Si tú mantienes esa palabra en tu mente, en tu corazón, en tus ojos, en tu boca, tú harás prosperar tu camino. Isaías lo dice de una manera también incluso más poética en esta forma profética. Eh, Carlos, ¿quisieras tú leer, por favor, este pasaje? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué bella palabra. Así es. Casi en todos los cultos, los pastores o los predicadores nos encomendamos a esta palabra de una forma u otra, pidiéndole al Señor que lo que nosotros vamos a predicar y que es la palabra que ha salido primero de la boca de Dios, no vuelva a Él, al Señor, vacía, sino que haga en la congregación lo que Él piensa, lo que Él pensó de antemano. Pero creo que ligado con lo anterior, uno entiende, esta palabra es una semilla y tiene el poder para prosperar a la gente. Pero si no tenemos una disciplina con la palabra, ahí tiene la razón o una de las razones por lo cual muchos cristianos no prosperan. Yo les pregunto, eh, dado esto, es como evidente. Tenemos que permitir la siembra de la palabra en nosotros para que demos buen fruto. Y ahí vienen las preguntas que a la gente después no le gustan y empiezan las risitas y ja, 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 ¿verdad? ¿Ha leído toda la Biblia? Tal vez algún me dirá sí, otros me dirán sí, excepto. Claro, a algunos no les gusta Levítico, a otros no les gusta Ezequiel, a algunos no les gusta qué sé yo, cualquiera puede tener las crónicas, siempre les el quite a la gente, o no entiende alguno de los profetas, no sé.
Apocalipsis. Pero el punto no es tanto leerla toda. Para mí lo más importante es entenderla toda. Por eso vienen preguntas un poco más puntuales. ¿Hace su devocional diariamente? ¿El devocional incluye la palabra, además de la oración? ¿Se ha propuesto un programa de estudio para entender toda la Biblia? Hay gente que me dice, yo no tengo tiempo para estudiar la Biblia, hago el devocional, voy a la iglesia, hasta ahí. Yo no sé cómo va a entender la Biblia, no sé cómo va a entender. La Biblia no se entiende si no se estudia. Fue escrita hace miles de años por gente en otras culturas. Si no estudiamos, no la va a entender. Y si no la entiende, va a sacar ideas como las que hay circulando en el cristianismo, que son a veces muy patas para arriba. Medita en la palabra, esa es otra disciplina. Fíjese que aquí hay varias disciplinas mencionadas. La disciplina de la lectura, la del devocional, la disciplina del estudio, la disciplina de la meditación y podríamos incluir la disciplina del retiro, pero del retiro para el estudio bíblico. Así que les animo a preguntarse si ustedes pueden hacer un checklist en todas estas cosas. El problema no va a ser la Biblia, por lo menos en su vida, pero en otros sí puede serlo. ¿Conocen por casualidad algún cristiano que no lee la Biblia? Cuéntenme, ¿qué opinan de esto? Es difícil cuando uno consulta o pregunta acerca de la Biblia y mucha gente le responde a uno que no la entiende y por eso no la leen tampoco o no la hacen un hábito de leerla. También ahora también tenemos tantas Biblias que de diferentes traducciones que es difícil esa respuesta que le dicen a uno que no leen la Biblia. Entonces, Correcto, sí, sí. Pero fíjate, yo estaba el otro día caminando aquí en Santiago, en Providencia, tenía que ir a hacer una compra, una diligencia, y vi un puesto de los testigos de Jehová que decía cursos de Biblia gratuitos. Y tenían sus textos, su revista y cosas por el estilo. Y me pareció tan ingenioso. Es la manera en que ellos llegan a la gente, se entran a las casas de las personas para enseñarles la Biblia, por supuesto, de manera gratuita. Y al final lo que les enseñan, sabemos, son herejías. Pero ¿por qué los cristianos no podemos hacer algo así? Claro, en nuestra iglesia tenemos cursos y cosas por el estilo, pero es un esfuerzo como organizacional. Pero me interesaría que los cristianos tuviéramos esta disposición como por esencia, entendiendo la importancia de la palabra. Es decir, si alguien te dice, Ceci, mira, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, ¿cuál debiera ser la respuesta automática tuya? o sea, leer la Biblia es conocer a Dios y Sí, pero esa no relacionarse es la con Él. respuesta automática tuya. ¿Cuál debiera ser tu respuesta automática a eso que dice esa persona? O sea, Voy mañana a tu casa a enseñarte cómo leer la Biblia. sí, podría ser, sí. ¿Entiendes? Sí, Eso es lo que debiera pasar, que un cristiano escucha a otro diciendo no entiendo la Biblia, entonces mira, te invito a mi casa o voy a tu casa, tomemos un tecito y te enseño a leer la Biblia. A menos que ustedes me digan, es que yo tampoco le podría enseñar porque la verdad es que tampoco la entiendo, tampoco la leo. Bueno, ahí sí que estamos re mal. ¿Me siguen? sí. Sí. Y es curioso, fíjate que te voy a contar algo que hoy día me pasó, hablando con mi hija que tiene a su chiquitita en un colegio católico, y estábamos hablando de que ella fue a una reunión de pastoral el día lunes, y empezamos a hablar de la Biblia y no sé por qué razón llegamos a que Jesucristo sí tenía hermanos y que Santiago era hermano de Jesucristo.
Y ella, cuando le empecé a hablar y hablar, me dijo, ¿en serio? Entonces, uno se da cuenta que ellos están insertos en la pastoral, en un montón de cosas, pero no conocen de la palabra. Les enseñan tantas otras cosas, pero no de la palabra. Entonces, y además que ellos tienen la Virgen María absolutamente como en primer lugar y no leen. Sí, correcto, correcto. Bueno, cerrando este punto, no olviden jamás, hermanos míos, que la palabra de Dios es esencial en la prosperidad bíblica. El pasaje de Josué, por ejemplo, lo establece. En el punto anterior nos decía buscar a Dios, por ejemplo, como hizo el rey Ezequías. Eso prospera. Ok, la siguiente pregunta, ¿cómo busco a Dios? Esencial es la palabra, esencial. Sin la palabra te inventas a Dios. Haces un Dios a tu imagen, a tu conveniencia. Ese no es el Dios de la palabra. Necesitas la palabra. Y teniéndola, Dios promete a una persona como Josué, te voy a prosperar. Si esa palabra es así de vital en tu vida, te voy a prosperar por ella. ¿Ok? Porque mantienen pecados en sus vidas. Esa es otra razón súper evidente, pero que a veces no se menciona. Dios no te va a prosperar precisamente porque al apretarte te va a llevar al arrepentimiento. Entonces, cuando hay pecado, no vas a prosperar. Curiosamente, sí puedes prosperar en ese tiempo en términos materiales, en negocio y cosas así. ¿Por qué? Porque estás en el mundo del diablo y el mundo del diablo te quiere mantener ahí. Entonces puede haber una cierta prosperidad material por un tiempo, pero aún eso es una excepción, porque por lo general los pecados empobrecen en la salud, empobrecen en las relaciones y también en lo material. Aquí vemos algunos versículos. ¿Quién no ha leído todavía? Ceci, empecemos de nuevo. Ceci, léete este versículo de Proverbios, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Interesante. Y la última parte es más interesante todavía porque dice el que los confiesa y se aparta alcanzará prosperidad. No, alcanzará misericordia. ¿No es cierto? Porque la relación sin pecado es la correcta relación con Dios. De ahí partimos para las otras cosas, como buscar a Dios, como la palabra, cosas así. Entonces, la sin pecado es alcanzar misericordia, pero con pecado, Dios dice de inmediato, no, por ahí no vas a prosperar, eso te lo aseguro. Y mira estos versículos que son un poco más fuertes. Paulina, ¿tú podrías leerlos? Sí, pastor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el Y siguiente, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. perfecto. Aquí lo dice todavía más fuerte, no solamente dice 1 Juan 3:8 que el que practica o encubre el pecado no va a prosperar, sino que directamente es del diablo. Pero la buena noticia es que para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y cuando eso pasa en nuestras vidas, dice que nos hace conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces estos versículos los puse para animarles a entender de que todo pecado puede ser sanado por la obra de Cristo. Y para eso vino el Señor. El que cubre el pecado, no lo confiesa, no prosperará. Promesa. Entonces, si mantienen pecado en sus vidas, hermanos, pequeño o grande, no va a prosperar. El que se aparta alcanzará misericordia. Y esa es la obra de Cristo. Esa es nuestra base. Está ahí para arriba.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nunca trate de hacer componendas con el diablo, no va a lograr hacer al diablo que sea su socio. El diablo siempre esclaviza, nunca tiene socios. El problema no es el pecado en sí, cuando llegamos al punto de tratar de quitar el pecado en la vida, sino el orgullo con que nos resistimos a someternos a Dios y a permitir que Él gobierne nuestras vidas. Porque, hermanos míos, el pecado es rebeldía contra Dios. La solución para el pecado, antes de recibir la obra de Cristo, la sangre de Jesús, antes de eso, requiere la humildad, la humillación para someter nuestras vidas a su gobierno, al gobierno de Dios. O estás bajo el gobierno de Satanás o estás bajo el gobierno de Dios. No hay neutralidad en esto. ¿Ok? Alguien podría decir, bueno, esto no es mi caso tampoco. No sé, yo les sugiero que se analicen bien. Porque, por ejemplo, si no tienen una buena relación con la palabra de Dios, están metidos también en esto, porque eso es un pecado. Si no buscan a Dios como debe ser buscado, también están usando mal las posibilidades de su vida para su crecimiento espiritual. Y Dios lo considera eso también pecaminoso. Si ustedes no diezman, que viene más adelante, eso también es un pecado. Entonces, estar en pecado, mantener pecados en sus vidas, es más frecuente de lo que creemos. Este es el siguiente, ¿verdad? Malaquías. Carlitos, ¿podría leer estos dos párrafos? Lo que está ahí. Porque no diezman ni ofrendan. No olvide que el diezmo no nos pertenece, por lo tanto, usarlo no es otra cosa que robar. Eso es Malaquías. Hasta que llega el momento de soltarlo. Dios nos, Dios nos permite tener el diezmo en el bolsillo con el fin de ayudarnos a ver nuestro interior, para que sepamos qué hay en el corazón: obediencia o rebeldía, avaricia o desprendimiento, fe o temor. Por tanto, si no estamos diezmando, estamos invitando cada día al devorador a comer a la casa, como estudiamos en Malaquías 3, 10 al 11. Así es. Hermanos, miren, usamos un capítulo completo para hablar del diezmo, ¿no es cierto? Entonces no voy a profundizar en eso ahora. Pero aquí lo dije de manera un poco más dura, para que no quede duda de lo que pienso acerca de esto y de lo que espero que ustedes lleguen a pensar también. Cuando uno tiene el diezmo, por supuesto, porque el diezmo primero hay que separarlo de algo que tiene uno, ¿verdad? De la plata que uno tiene, de su pecunio, de sus ingresos. Entonces hay un momento en que el diezmo está en mi bolsillo y, y yo tengo que decidir, ¿lo doy o no lo doy? Y cuando uno decide eso, empieza a mirar las necesidades que hay en la casa, las necesidades que hay en otras personas, que tal vez son parientes o gente conocida, o sea, tal vez usarlo en forma de misericordia. Empiezo a mirar qué hago con esa plata. Y eso, ese ratito, Dios lo permite, creo yo, para que sepamos nosotros lo que hay en nuestro corazón: obediencia o rebeldía, avaricia o desprendimiento, fe o temor. Cuando nosotros vamos a dar el diezmo con alegría, es una muestra de obediencia. Mientras que hay rebeldía en el corazón cuando cada mes estamos diciendo, pucha, qué lata, otra vez el diezmo. O no me dan ganas, este mes fue tan difícil y tengo otras necesidades. O cualquier otra cosa que haya en la mente. Entonces va y da el diezmo, a lo mejor por una obediencia, pero con los dientes apretados, no como un dador alegre. Y ya explicamos en el capítulo del diezmo que eso no es hacerlo con fe, no es hacerlo de la manera que Dios espera, con ese desprendimiento, sabiendo que eso no es nuestro. Por eso cuando
¿Estamos en esa posición? Hay dos promesas en Malaquías. Una es que si nosotros lo hacemos, Él abrirá la ventana de los cielos y nos bendecirá. Pero también la otra promesa es que reprenderá al devorador. Y si no estamos dándolo, es evidente que no abrirá las ventanas de los cielos ni reprenderá al devorador. Así que por eso lo pongo aquí de manera tan gráfica. Estamos invitando cada día al devorador a comer a la casa. Sale caro. ¿Ah? Y sale caro. Sale caro, sale muy caro. Y no me refiero a un hijo adolescente que ustedes tengan en la casa, ¿verdad? Me refiero a cosas malas. ¿Saben lo que pasa cuando una persona enferma en la casa? Las finanzas se van a cualquier parte. En muchas formas. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio, hermanos míos? Las finanzas se destruyen completamente. ¿Qué pasa cuando uno hace un mal negocio y quiebra? ¡Wow! Hay gente que hasta tiene que salir del país para no ir a la cárcel. Entonces, invitar al devorador a comer a la casa es cosa seria. Y el Señor se compromete a reprenderlo si nosotros damos lo que le corresponde a Él. Tómenlo en serio. Por su parte, la ofrenda es una siembra de fe y amor que se realiza del 90% restante. Si ustedes dan el 10%, después dan ofrendas. ¿Ok? El 10% nunca es una ofrenda. Vale decir de la masa santificada por Dios, producto de la obediencia a la ley del diezmo. En otras palabras, Dios nos invita a sembrar, a invertir en el reino, así como Él invierte y siembra constantemente en nosotros. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros pensamos, aquí tengo mi sueldo, separo el 10%, separo una ofrenda, me queda muy poco, no me alcanza. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que yo supliré todo lo que me falta. Pero la promesa es, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. ¿Quién tiene más plata? ¿Dios o ustedes? Si Dios promete, yo supliré, atrévanse, hermanos, atrevámonos a creerle y a ser generosos, desprendidos. Es una promesa de prosperidad. ¿Me siguen con esto? Entonces, si usamos un capítulo completo para el diezmo y otro completo para las ofrendas, aquí valía la pena colocar este resumen para decirles, no es un tema menor. No puede decirme yo obedezco todas las cosas menos esta. Aquí agarra entonces esto y lo anterior, que guarda un pecado en su vida, por lo cual, dice Proverbios, no prosperará. Por no poner a funcionar ¿qué cosa? La fe. Tito, por favor, ¿podrías leer tú estos pasajes que están acá? Ya, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solamente no agradamos a Dios cuando no hay fe, sino que definitivamente no podremos poner a funcionar ninguno de los principios para la prosperidad. Así es, hermanos míos, y por eso el libro de discipulado que sigue naturalmente al de prosperidad es el de la fe, o al revés, uno hace primero el de la fe y después el de prosperidad. ¿Por qué? Porque en el de la fe están los principios para poner a funcionar la fe, mientras que en prosperidad están los principios para los cuales necesitamos fe. ¿Se fijan? La fe es el mecanismo con el cual tomamos cosas en el reino de Dios. La fe, alguien dijo, es el efectivo del reino de Dios. Es la manera en que hacemos transacciones con Dios.
Dios nos hace promesas y nosotros las obtenemos no por obras, sino por fe. Así como obtuvimos nuestra salvación, que es una promesa de gracia, y la obtuvimos por medio de la fe, así también con cualquier promesa divina, en este caso relacionadas con prosperidad. El antónimo bíblico de la fe no es la incredulidad, sino el temor. ¿Podría, Fernando, leer tú estos pasajes que están acá? El antónimo bíblico de la fe no es la incredulidad, sino el temor. ¿Cómo reacciona ante imprevistos y malas noticias? Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando aparecen los problemas, la presión suficiente, sale lo que está en el corazón. Los sentimientos de gozo y esperanza se apagan y surge el temor, la frustración, la depresión. Eso muestra que no había fe ni depósito de palabra en el corazón de donde sacar fe. Una cosa es conocer los principios bíblicos para la prosperidad, este discipulado, otra es ponerlos a funcionar por fe. Santiago 4, 2, 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjese qué interesante. Aquí nos habla de dos cosas que están mal en Santiago. Una, no pedir, y la otra, pedir mal. ¿Por qué alguien no pediría? Porque no cree que vaya a pasar nada. ¿Por qué alguien podría pedir mal? Porque no conoce los principios de la Biblia, porque no conoce las prioridades al pedir, porque está pidiendo, como dice acá, para vuestros deleites, para gastar, para cosas así, en lugar de poner en orden las prioridades, cualquier cosa de esa naturaleza. Entonces, la pregunta de inicio es bastante simple, porque es una pregunta para nuestro, otra vez, checklist. ¿Cómo reaccionamos ante los imprevistos, las malas noticias, las situaciones difíciles? Cuando ya nos empezamos a acostumbrar que de verdad Dios tiene el control, entonces, por supuesto, que vamos a reaccionar a las noticias malas con una suerte de ceño fruncido, ¿verdad? A nadie le gusta tener una noticia mala, a nadie le gusta que le pasen cosas malas, pero al mismo tiempo con paz en el corazón, diciendo, ok, Dios tiene la última palabra, Dios sabe lo que está haciendo, algo me está enseñando y voy a ejercer la fe y la paciencia. ¿Se fijan? Pero el que no ha crecido en estas cosas, no ha crecido de verdad en la fe, lo que le sale es temor. Por eso pongo esto acá, que es una verdad de la Escritura. El antónimo bíblico de la fe no es la incredulidad, como podríamos pensar, sino el temor. Porque el temor, hermanos míos, es una forma de fe. El temor es la fe en que el diablo tiene más poder de Dios para dañarme que el que Dios tiene para librarme. El temor es hacer películas de lo que está pasando, pensando en lo atroz que va a ser lo que viene después. El temor es comenzar a elaborar un mal pronóstico de todo lo que viene. Es una fe en el desastre. Mientras la fe en Dios es la fe que sabe que Dios se relaciona con nosotros por gracia, que sabe que es un Dios bueno, perdonador, que sabe que es un Dios que cumple promesas, que sabe que es un Dios de buena voluntad, entonces me va a querer hacer bien siempre, que sabe que si yo me arrepiento y vuelvo a Él, me va a recibir con los brazos abiertos. Eso es fe, mis hermanos. Y solamente se verifica, uno sabe que tiene o no tiene eso, cuando viene la presión suficiente.
Y ahí nos damos cuenta si sale un jugo de nosotros que es una fragancia o puro damos jugo, ¿no? ¿No es cierto? Si de verdad hay fe o no hemos aprendido nada. Comentarios, preguntas. A ver, yo quiero decir algo. Adelante. Yo creo que está súper bien ordenado también en este capítulo las 6 situaciones pusiste ya, que son características que impiden mover la prosperidad divina. La primera ya la vimos, es la falta de compromiso con Dios, con el reino. Yo creo que este es el gran mal de la iglesia. Compromiso que no hay, se va a reflejar, por ejemplo, en que no hay disciplina para la palabra, porque no hay compromiso. Correcto. Así que la primera piedra para mí está en el 1. La iglesia necesita tener claro cuál es su compromiso con Dios. El creyente necesita saber. Y lo primero que tiene que saber es que Dios lo dio todo por él y que ya no se pertenece a sí mismo, porque fue Amén. comprado por precio. Si no sabe eso, no sigue adelante. O va a seguir, sí, pero tibio, como decía ya nuestra hermana, tibio. Va a seguir cojeando. No va a haber palabra, ya vamos a ver, no va a haber oración, no va a haber deseos de santidad, no va a haber conciencia al respecto. Entonces hay acumulación de no tener las cuentas claras con Dios, se acumula pecado, faltan las disciplinas. En cuanto al diezmo, por supuesto, ya no va a entender lo que es el principio de las primicias. El principio de la primicia es que lo primero y lo mejor es para Dios. Eso lo Amén. enseña Levítico, lo enseña Números, lo enseña toda la Torá. Lo enseña Proverbios 3. Entonces, yo creo que la iglesia sigue un cristianismo demasiado cómodo, adaptado a su forma, pero no conforme a lo que es la revelación de Dios. Entonces, Amén. tenemos que provocar en la iglesia realmente así. Yo veo en la Biblia que cuando hubo el problema del becerro de oro, bueno, Moisés dijo, bueno, los que están conmigo para acá, los que no para allá. Josué, cuando termina Josué, lo mismo, ¿ya? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero primero desafía al pueblo. Yo creo que nos falta una palabra exhortativa, profética, denunciadora, de pecado, de incluso el interior del corazón del creyente. Y lo digo que es urgente porque estamos en los postreros tiempos. Y si no estuviéramos también sería urgente, pero más urgente es porque estamos en los postreros tiempos. Amén, claro que sí. ¿Mm? Entonces, me gusta el capítulo porque va directo al hueso. Y así tiene que ser. Y es una escalera. Yo lo estaba planteando como escalera, partiendo con el primer punto que es básico. Si no tenía ese primer punto, lo más probable es que va a ser bien blandengue en la palabra, con el segundo punto. Y seguimos para adelante. Y en el diezmo ni que hablar. Entonces, yo la verdad es que quería decir eso. Me llama la atención y realmente a mí me gustaría que ojalá la iglesia entendiera el concepto o la ley en la cual se sustenta el diezmo, que es la ley de las primicias. ¿Ya? Yo sé, Denso dijo, el dinero llega y un rato está en nuestro bolsillo. Ojalá esté el menos rato posible. Es lo mismo, cuando hay una tentación, ojalá no te largues a conversar. ¿Qué le dijo Dios a José? ¿Qué dice en Timoteo? Huye. O sea, es una cosa como rápida. Pues si te largas ahí a calcular, no tienes que hacerlo, pero si te largas, lo más probable es que vaya a pegar una mascada de lo que no es tuyo. Correcto. Pasa. Hablemos, aquí yo estoy hablando con hermanos
que amo, hermanos maduros, hermanos que tienen realmente un compromiso con el Señor, que se están preparando para servir al Señor. Entonces, el concepto de las primicias es que es eso, esto no es mío, por lo tanto, llegado es lo primero, antes de ver lo mío, lo primero, lo entrego. Ni lo pienso, lo entrego. Es de Él y lo entrego con gozo, lo entrego con fe. Eso es fundamental. Mi costumbre es primer domingo del mes, porque es primicia. ¿Ya? Eso en relación a la ofrenda. Acuérdese, hay que meterse esa frase en la cabeza. Lo primero y lo mejor es para Dios. Lo primero y lo mejor es para Dios. Después hablamos del tema de la fe. El antónimo no es incredulidad, es temor. Y claro, el pecado más grande que cometió Israel ahí con la visita desde Cades Barnea de los ¿cómo se llama? De los espías. ¿Qué fue? Fue que los vieron gigantes. Temor. El temor hizo que no entraran rápido a Canaán y se dieran vuelta 40 años. Y uno ve en la Biblia que el temor realmente es nefasto. Por algo el Señor le dice a Josué, sé valiente. Por algo Pablo le dice a Timoteo ya que no sea cobarde, ya que avive el fuego del don que hay en él, que no sea tímido, temor. Entonces, hermanos, yo creo que es interesante ver que el hombre flaquea grandemente porque el diablo va a ponerte temores en tu vida, temores. Así es. Así que hay que aferrarse nomás al Señor. Bueno, hasta ahí voy con la fe. Bueno, un pequeño resumencito. Me encantó tu meditación en estos puntos, Carlito. Es más, ya te veo predicándolo. Así que los animo a cada uno, no solo Carlos, que yo estoy seguro que lo va a hacer, a cada uno, preparar un mensaje sobre estos puntos y darlo en algún grupo donde ustedes tengan la posibilidad, sea iglesia, sea un grupo casero, sea su vecino, sea cualquiera. Preparen sus 6 puntos acá y cuéntenle al mundo que Dios es un Dios que quiere prosperidad para la gente, pero que nosotros hacemos todo lo posible para robarnos a nosotros mismos. Así es. Así que con ese mismo fuego con que estaba hablándonos Carlos, cada uno haga su prédica. Y el último punto, y que es también vital, tan importante como los anteriores, es porque no anunciamos el Evangelio. Fíjense que uno diría, la gente de la prosperidad se quedaría en el punto del diezmo. Ahí le echarían todo, porque usted no diezma, porque no trae ofrendas, porque no me llena aquí las arcas para poder comprarme un auto nuevo, por eso usted no prospera. Bueno, en ese caso ellos son unos manipuladores, son unos mentirosos. Pero claro, es un asunto real de la palabra, en ese punto. Pero casi nadie diría esto, porque no anuncia el Evangelio, no prospera. Pero es que es una falta de entendimiento de la razón de ser de nuestra salvación. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Subrayen en su Biblia, es el para qué. Ese es el propósito por el cual somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Todos esos títulos nobiliarios preciosos son ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, seamos, como dice Hechos 1:8, testigos de Jesús. ¿Qué pasa, por tanto, si no lo hacemos?
si somos de la secreta, ¿verdad? Del cristianismo de la secreta, que no le habla a nadie, que ni siquiera la gente sabe que eres cristiano. ¿Qué tal si no evangelizamos nunca a nadie? Por todas las disculpas que puedas imaginar, porque no sé la palabra, porque no me atrevo, porque no tengo contactos, porque me han rechazado, por lo que sea. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Evidentemente algo tiene que pasar. Fíjense la relación de evangelismo y prosperidad. Cuando hablamos a otros de Jesús, vemos con mucho más claridad la necesidad de que nuestras vidas estén limpias, porque la gente nos va a sacar en cara si tenemos tejado de vidrio. Nos van a decir, ¿y tú? Entonces, así, al procurar esa limpieza y gozo para predicar con propiedad, como consecuencia, nos estaremos beneficiando nosotros mismos. Entonces, la limpieza, la santidad es prosperidad, queridos. Al compartir las buenas nuevas, de inmediato percibimos la necesidad de profundizar nuestros conocimientos con el fin de poder responder las preguntas que nos hacen. Al profundizar conocimientos, o sea, estudiar, ¿quién se beneficia? Nosotros, pues. Prosperamos, prospera la mente, prospera todo. Al evangelizar sentimos con mucha fuerza la imperiosa necesidad de estar cerca de Dios en oración, tanto pidiendo por las personas que vamos a alcanzar como buscando protección de los ataques del enemigo. ¿Y quién se beneficia más cuando yo estoy cerca de Dios? Pues yo. Entonces, busco servir a otros evangelizándolo y me doy cuenta que me beneficio, que prospero enormemente. Precisamente esas cosas anexas a la labor de ser testigos de Cristo son las claves para prosperar. ¿Se dan cuenta? Entonces, terminando el curso, y no dejen, no pongan en su pensamiento que este 6, este punto final, es el menos importante. No, no, no. Lo que pasa es que continúa la línea, como bien decía Carlito hace un rato, continúa una línea de pensamiento, pero la evangelismo, o sea, la iglesia como una iglesia misionera, evangelista, y los cristianos como cristianos evangelistas, hacedores de discípulos, es vital para tu salud espiritual. Amén. Y termino el curso llamándoles a recordar estos versículos que seguro memorizaron. El de Juan 10:10 y el de tercera de Juan 1:2. Ustedes lo saben de memoria, hermanos, pero por favor manténganlos en perspectiva. Con estos versículos comenzamos el curso, con estos versículos terminamos el curso, porque es lo que Dios desea para ti, para mí, para todos sus hijos. Ahora hay que hacerlo funcionar. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no cualquier vida. Amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Comentarios finales o alguna pregunta que hubiera quedado en el tintero? A mí siempre me llama la atención este último versículo que prospera la salud, así como prospera tu alma. O sea, no es solamente una prosperidad económica, física, sino que de la salud de uno también. Y casi siempre se deja esa parte de lado, porque no estamos exentos de estar enfermos, pero sí tal vez pasemos las cosas mucho más fáciles que cualquier mortal que no mira ni cree en Dios. Así es. Los españoles cuando hacen un brindis dicen salud y pesetas, ¿no es cierto? Ahora dicen salud y euros, pero bueno, da lo mismo. El tema es que están claros en que es la prosperidad de plata, lo material, y la prosperidad de salud. Es lo que todo el mundo desea. Bueno,
El Señor lo sabe mucho mejor que nosotros y nos dice que prosperes en todas las cosas, las pesetas, y en salud, pero así como prospera tu alma. No va a funcionar de otra manera. Por eso es el versículo base de este libro. ¿Algún otro comentario antes que terminemos? Parece que no. Yo Entonces, quiero dar gracias. ¿Puedo dar gracias? Yo quiero dar gracias ya por este libro. Quiero dar gracias al Señor por el autor, nuestro pastor de este libro, porque realmente en un momento en que hay un evangelio de la prosperidad que se ha metido en la iglesia. Acá en Estados Unidos ustedes saben que es bastante fuerte ya ese tema. Así que yo doy gracias al Señor porque es un material, es una temática que el Señor nos ha permitido estudiar en un texto con claridad, ¿ya? Y que nos desafía principalmente a nuestras propias vidas a ser realmente verdaderos discípulos del Señor, entender los tiempos que estamos viviendo, entender que están esta abominación de la prosperidad, esta herejía de la prosperidad, como le quiera llamar usted, menos evangelio la prosperidad, y por supuesto presentar la verdad bíblica sobre la palabra prosperidad que está en el centro del corazón de Dios, porque te ama, porque me ama. Entonces, gracias, Pastor Enzo, gracias a todos, cada uno de mis hermanos, por el ánimo, por la perseverancia y que sigamos adelante, sigamos adelante estudiando, evangelizando y cumpliendo al Señor para no ser hallado falto por el Señor, sino en plena comunión con el Señor y que el día de mañana el Señor nos diga, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que gracias. Amén, Pablito. Gratitud. Muchas gracias. Gracias por tus palabras y por tus bendiciones. Pastor, Para nosotros mí también. sería un honor que cada uno de ustedes pudiera replicar este material con alguien. Adelante, Ruby. Sí, nosotros también dar las gracias por este discipulado, el material. Como decía el hermano Carlos, nos habla primeramente a nosotros y de verdad lo encuentro buenísimo. Y aquí lo conversamos con Fernando de dar al pequeño grupo también acá el próximo semestre. Poder también compartirlo nosotros mismos porque se ve mucho, mucho en medio nuestro también estas cositas. Y también es por falta de entendimiento, conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros y a veces el no entenderlo, uno se pierde las bendiciones. Así es que eso, gracias. Muchas gracias, Ruby. Sí, nosotros pastor. también, pastor. Bueno, está bien. Hermana Cristina, por favor. Sí. Ok, darle las gracias al pastor y a los hermanos también que hemos estado todos aquí en el curso y también por todo ese cúmulo de conocimiento que hemos adquirido, porque todos los principios, por lo menos ahora, yo tengo más claro lo de cómo sacar los principios bíblicos y ha sido de mucha bendición para mí. Y también he podido aplicar, porque tengo el testimonio que ya lo compartí sobre los diezmos, que debido a la precariedad que estábamos pasando, pues lo habíamos retrasado, pero hemos visto ya cómo las cosas están funcionando en cuanto a nuestro apartamento también. Es decir, que todas esas cosas hay que ponerlas por obra siempre. Todo lo que uno aprende no lo podemos dejar guardado solamente acumulando conocimiento, sino aplicándolo en nuestras vidas, aplicándolo también con otros. Y gracias, pastor, porque ¿qué más podemos decir? Gracias. Estamos muy lejos para darle un abrazo, pero gracias infinitamente. Y también a su esposa que está siempre detrás de bastidores, siempre mandándonos los mensajes, que siempre a veces se nos olvida que Isa está ahí detrás también. Así que gracias, pastor. Y esperando el nuevo curso que aparezca.
Amén, mi hermano, amén. Muchísimas gracias por sus palabras. Sí, Sí, nosotros quería también decir algo, queríamos, sí. sí, también queremos agradecerle, Pastor, su tiempo y este discipulado que la verdad que teníamos curiosidad por conocer un tema como este que nos compartió. Y la verdad que en el orden que usted lo trata aprendimos muchas cosas y también en nuestro corazón deseamos empezar a ponerlas en práctica porque como eh, hay cosas que por desconocimiento uno no lo hace en la forma correcta. Cree que lo que está haciendo está bien y ese es como el principio divino, pero en la forma como usted lo trató aquí, con tan ordenado y con todos los pasajes bíblicos y lo que nos enseñó, la verdad que es una enseñanza que estamos atesorando y también creo que en algún minuto vamos a poder compartirla, no como para enseñarla, sino que como una experiencia de conocimiento y a ver qué puede suceder en la vida de las personas que lo pueden escuchar. Claro, siempre nosotros estamos conversando con personas cercanas, familiares, acerca de la escritura y compartimos lo que conocemos, pero Lo que vamos aprendiendo cada clase. claro, y Sí. otras cosas también que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que gracias a la enseñanza que nos ha compartido usted a través de los años, ha sido un tesoro muy valioso. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Me siento como que me fuera a ir a Marte, algo así, o me fuera a morir de tanto, como epitafio ya me están poniendo. Pero aprecio mucho sus parabienes, sus gratitudes. De verdad lo aprecio mucho. Pero al final es el Señor. El Señor ha revelado en su palabra estas cosas y Él quiere lo mejor para nosotros y que lo difundamos, que lo usemos. Así que yo soy solamente un canal en este caso. Dios les bendiga, mis queridos. Nos vemos tal vez en un siguiente curso. Mi esposa va a estar dando un curso el siguiente semestre y yo no estoy seguro si daré un curso, se los avisaré oportunamente. ¿De acuerdo? Pero si alguien quiere seguir con los cursos de discipulado de la iglesia, sea siempre bienvenido. Un abrazo a todos. Amén. Muchas Dios gracias. Gracias, mediante. pastor. Abrazo. Bendiciones. Saludos a todos. Un Gracias. Buenas abrazo. noches. Chao, Gracias. chao. Chao. Que estén Cariño. bien. Gracias.